recordatorio, ¿va? Entonces, pues ahí vemos cómo Jehová le dice a Jonás que fuera a la gran ciudad de Nínive para pregonar, ¿verdad? Diciéndole pues que la maldad de ellos ya era tan grande, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová. Entonces Jonás, ahí miramos que no estaba obedeciendo la orden que Dios le dio, ¿verdad? En lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsis, ¿sí? Se fue a otra dirección, porque la dirección que le habían dado era para el oriente y para el lugar para donde le dio era el occidente, ¿sí? O sea, se estaba yendo lejos de la presencia de Jehová. Ahí vemos que dice, lejos de la presencia de Jehová. Muchos decimos que Jehová está en donde quiera. Y ahí estamos mirando de que la presencia estaba hacia el lugar que se le había indicado, no para él, el lugar que había elegido, ¿verdad? Por sí mismo, ¿sí? Entonces, pero Jehová es tan poderoso que dice que levantó un gran viento en el mar y se hizo una gran tempestad, ¿verdad? Que los marineros sentían que la nave se partía en dos, entonces ellos ordenaron a echar, o sea, lo que llevaban los enseres, ¿verdad? Al mar, ¿para qué? Pues pensando en que, para que así la nave no se partiera tan fácilmente, ¿verdad? Ok. Y sigue diciendo su palabra, dice, y el patrón de la nave se, se dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Sí, descargándolo, dice, pero Jonás había bajado en el interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces Jonás lo que hizo, pues se echó a dormir él muy campantemente, ¿verdad? Y aparte de desobedeciendo, ¿verdad? Y pues yo me incluyo ahí, ¿verdad? De que muchas de las veces nosotros, bueno, yo en lo personal, pues no escudriño mucho las escrituras, ¿verdad? En lugar de escudriñarlas, pues a veces uno, nada, llegué cansado, me voy a echar un sueño, me voy a echar un baño. Uno siempre busca pues los placeres se puede decir de la carne, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Dijo, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijo, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido el mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces Jonás le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, temiendo sobremanera, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar nos, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. O sea que ahí echaron suertes, ¿verdad? Y la suerte dice que cayó sobre Jonás. Y entonces ya Jonás, cuando se vio descubierto, lo único que le quedó decir, pues que por culpa de él había venido ese mal. Entonces que lo tomaran y lo echaran al mar para que el mar se aquietara, ¿va? Sí. Y y dijeron cada uno a su compañero, y aquellos hombres temiendo sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque Jonás huía de la presencia de Jehová, ¿va? Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ahí miro de que todavía los hombres temiendo a Jehová, ¿verdad? Ellos lucharon
para, para poder controlar a la nave, para poderla hacer volver a tierra, pero ni aún así. Y cuando ya ellos vieron que era por demás, tuvieron primero que hicieron referencia a Jehová, ¿verdad? Porque ahí mira donde dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como ahí se mira de que todavía los hombres temieron a Jehová, ¿verdad? De echar a Jonás. Primero, pues le rogaron, ¿verdad? De que él no tomara contra ellos, ¿verdad? Por la sangre inocente de Jonás. Entonces ellos, pues aunque amaban a otros dioses o tienen diferentes dioses, pero ellos de todos modos, o sea, ellos temían a Jehová, ¿verdad? Entonces así como decimos mucho, no, yo creo en Dios o yo le temo a Dios, pero pues muchas de las veces pues no llevamos a cabo la palabra tal y como deberíamos de llevarla, ¿verdad? Yo me incluyo porque pues la verdad, como lo que dijo el pastor hace rato, pues que no soy muy constante, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Y le expliqué por qué, pero por ese no es un motivo para yo poder justificarme, ¿verdad? Y la verdad, por eso el día que él me dijo, pues no me sentí digno de pasar aquí al frente, y le soy sincero delante de Dios. Okay. Y entonces dice que echaron a Jonás y Dios preparó un gran pez, ¿sí? Y ese pez lo tuvo a Jonás por 3 días y por tres noches, ¿sí? Grande es el poder de Dios, ¿verdad? Que pues que no cerró su boca, va, que no mató a Jonás, sino que Jonás tuvo todo el tiempo, se puede decir, el oxígeno, ¿verdad? Para no muriese, ¿va? Entonces Jonás al verse pues dentro del pez, ¿verdad? Pues oró. Vamos a leer, dice en el 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré santo templo. Sí. Pues muchas de las veces, pues a veces nos ponemos a juzgar, como en este caso. He escuchado predicaciones así que nos dice que Jonás era un desobediente, ¿verdad? Pues a veces, pues sí, desobedeció, era un desobediente, porque estaba desobedeciendo a Dios. Pero de acuerdo a la historia de que el pueblo o sea, de Siria, de donde era Nínive, era una gran ciudad, que ahí para sacarle la verdad a algún reo o a alguien que agarraban, le daban mucha tortura, ¿verdad? Un ejemplo, que al que llegaban a torturar, dice que lo enterraban en el desierto para sacarle la verdad o para castigarlo simplemente. Entonces lo enterraban hasta el cuello, que nada más asomaba la cabeza, y aparte de eso en la lengua le amarraban una correa de cuero para que cuando salía el sol su muerte pues fuera de lo más terrible, ¿verdad? Entonces y ya el que moría, dicen que antes de morir se volvía casi loco. Entonces por eso Jonás desobedeció, según él, por coraje, por odio que le tenía a los sirios, ¿verdad? Porque eran unas personas pues tremendas, que castigaban con un gran furor, ¿verdad? Entonces Jonás
él lo que quería de que esa ciudad pues no se salvara, él por coraje, por enojo, por ira que él tenía, ¿verdad? Que no se salvara de que Dios los consumiera, ¿va? Entonces, Jonás por eso en lugar de irse para el oriente, se fue para el occidente, ¿sí? Por eso Dios hizo que se lo tragara el pez, ¿verdad? Pero ya cuando él oró, él prometió de que él ya iba a llevar bien a cabo los mandatos de Dios, ¿verdad? Y ahora sí, fue para Nínive, ¿sí? Que era una gran ciudad, dice, de 3 días de caminos, ¿sí? Y cuando Jonás entra a la ciudad, a un día de camino, que viene siendo una tercera parte de la ciudad, dice que él empezó a pregonar, ahora sí, hablando de que en 40 días, Nínive iba a ser destruida, que tenían que arrepentirse. Entonces, al escuchar eso, dice que el rey ordenó a sus grandes de que todos se arrepintieran, de que todos se volvieran de su mal y todos se vistieran de cilicio, hasta los animales. Y él mismo dice que se sentó sobre cenizas y se vistió de cilicio. Y él les dijo: arrepiéntense, vuélvense de sus malos caminos, a ver si así Jehová se arrepiente de la ira que tiene, ¿verdad? Y no perecemos. Entonces, el mismo rey dice que se quitó de su vestidura, aún siendo rey, ¿verdad? Entonces ahí Dios, para mí, yo miro que él demostró, o sea, reverencia hacia Dios, ¿verdad? Aunque era el rey, ¿sí? Demostró reverencia hacia Dios, y Dios, como vio su corazón, se arrepintió y ya no mandó la ira que él tenía, ¿verdad? Okay. Entonces, pero como le digo, muchas de las veces nosotros tomamos coraje, tomamos rencores hacia cierta persona, ¿va? Y hay muchas formas por el cual a veces se ha visto en las iglesias los celos, que quien predica mejor, que quien predica, ¿me entiende? Entonces, hay muchos motivos, ¿verdad? Y no era el caso de Jonás. El caso de Jonás era de que no podía ver a esa gran ciudad, ¿verdad? A ese imperio, porque eran muy tremendos para el castigo que ellos imponían cuando llegaban a torturar a alguien, ¿verdad? Entonces, porque dice que en aquellos entonces que tomaban a las mujeres, ¿sí? Y mataban a los hombres con crueldad. Y yo me imagino que por eso Jonás le quedó eso en su mente marcado, ¿verdad? Yo no sé si quizá cuando alguien de su familiar padeció eso, y por eso él que huyó de la presencia de Jehová, y él le dio para donde no debería de darle, pero porque él deseaba en su corazón de que Nínive fuera destruida, ¿va? Entonces Dios los salva, los sale del pez, dice, de la boca del pez, y lo pone en tierra, ¿va? Y ya de ahí fue cuando Jonás entra a predicar, pero ya cuando él, después de que predica, sale, dice, de la ciudad, sale hacia el oriente, ¿verdad? Se dice de que Israel, de que ahí en Irak son lugares cálidos, son muy montañosos. Dice que él escogió hacia el oriente un lugar más alto, ¿sí? Un lugar más alto para que de ahí él presenciara, ¿verdad? Según él, porque él estaba casi seguro de como era una ciudad muy mala, que ellos no se iban a volver de sus malos caminos. Él quería ir presenciar lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Según él, de que los iba a destruir. Por eso él escogió el lugar más alto. Y entonces, pues para mí, ¿verdad? Era algo, pues, algo injusto, algo que a veces nosotros hacemos, que si en lugar de hablarle así a veces al vecino o a algún familiar que nos hizo algo malo, ¿va? Lo dicen: nah, hombre, pues hay que se pierda, ¿va? Seamos sinceros, a veces pues uno a eso se le viene en la mente, y eso no debe de ser, ¿va? Y lo mismo hizo Jonás. Nah, hay que le hablen otros, ¿va? Y pues yo le soy sincero, yo me incluyo, porque así pensaba yo antes, ¿sí? Y luego cuando alguien que no iba a la iglesia lo dice: no, pues se fue al mundo.
a veces no sabemos por qué alguien no vino a la iglesia. No, pues ya se fue al mundo, ya no vino. Y a criticar, ¿verdad? Para eso a veces, muchas de las veces, pues sí somos buenos. Y yo era uno de ellos que a veces miraba que pasaban a los hermanos, es como testimonio. Decía, no, hombre, tanto lloriqueo y de todos modos mañana van a hacer lo mismo. Y yo no soy nadie para juzgar al hermano. Dios tiene que juzgar, y de ahí se me quitó eso, ¿verdad? Escuchando las predicaciones. Porque sí, yo a veces hasta decía, bueno, ¿ahora quién está llorando? Para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Digo eso, ¿verdad? Y ahora no, digo, en vez de que yo esté juzgando, voy a orar que Dios lo perdone, si tiene misericordia, y pues que el hermano se levante, ¿verdad? Sí, pero cuando uno es nuevo, cuando uno es niño, piensa lo contrario. Así Jonás aquí estaba pensando carnalmente, ¿verdad? Entonces dice que Jonás, cuando estaba ahí en esa gran montaña, esa gran altura, Dios preparó una calabacera, ¿sí? Y Jonás, pues, de la noche a la mañana, pues, tuvo su calabacera ahí, dice, y pues se sintió cómodo en la sombra, como estaba en el sol, se sintió bien cómodo. Pero eso Dios lo hizo como una ilustración, ¿verdad? Para que él pues se sintiera cómodo de la calabacera, se regocijara, ¿sí? De la calabacera. Así que cuando Dios dice que ordenó, o sea, mandó a un gusano para que se comiera la calabacera. Así que dice que de una noche a la otra se secó la calabacera, y Jonás se enojó grandemente, ¿sí? Y entonces, y otra vez dice, pues, que mejor, o sea, que estaba mejor en su pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces Dios le dice a Jonás, ¿estás enojado, Jonás? Le dijo, sí, dijo, que estaba enojado grandemente. Y entonces le ilustró que él estaba enojado por algo en donde él no había trabajado, ¿sí? ¿Por qué se enojaba en algo donde él no había trabajado, no le había dado nada de trabajo, ¿verdad? Y eso que eran unas plantas, le ilustró eso porque se imagina si en una planta él lo estaba sintiendo, ahora qué será en unas personas que se pierden, que tienen alma, ¿verdad? Sí, por eso es que Dios mismo lo hizo como recapacitar, para que él viera, porque le dice Dios que él no había querido ir a pregonar en donde había más de 120,000 personas, ¿verdad? Que había almas ahí que no sabían ni cuál era su diestra ni cuál era su derecha, o sea, eran unos niños en la fe, ¿verdad? Entonces por eso él estaba mandando a Jonás a predicar a esa ciudad, ¿sí? Y pues ahora sí, yo entiendo de que uno no tienes que ir en donde a ti te plazca, sino a donde Dios te mande, ¿verdad? Porque un predicador no va a ir, no va a ir tal vez por amor a una ciudad, porque para empezar ni conoces a las personas de ahí, ¿verdad? Vas a ir en donde Dios te va a poner, a donde Dios te va a mandar, ¿verdad? Ya con el tiempo, cuando tú predicas, o un pastor, cuando ya conoce a las ovejas, ¿verdad? Pues se encariña uno mismo, uno con el pastor de sus ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el tiempo te vas encariñando. Y para mí, pues yo miro que eso no, de que si vas a ir a predicar a un lugar por amor, no, pues no es por amor, sino que es a donde Dios te mande, ¿va? ¿Sí? Entonces, pues sí, por lo que he notado, pues sí, sí me vino esa palabra, ¿verdad? Para mí. Luego dije, no, pues ya voy a hacer otro Jonás, pues no me voy a castigar Dios, ¿verdad? Y pues todos tememos a Dios, que a muchas de las veces que no llevemos a cabo bien su palabra, pues otra cosa, pero de que le tememos, somos temerosos de Él, sí, y por algo estamos aquí, pero si no, tal vez ya varios de nosotros ya no estuviéramos en la iglesia, ¿verdad? Y así Jonás era un hombre de Dios, un profeta de Dios,
pero él desobedeció, ¿verdad? Sí, y pues, dice que vino, un fuerte viento solano. Un fuerte viento solano es aquel viento que viene o sea, que viene con polvo, como es desierto, ¿va? Y que lo golpeó en la cabeza y que hirió a Jonás, y que Jonás empezó a clamar a Dios que mejor prefería estar muerto que de estar ahí, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros apenas pues nos pasa algo, ¿verdad? Y lo primero que luego le echamos la culpa es a Dios, ¿verdad? Y él sin tener la culpa. ¿Y por qué Dios? Y yo hago esto, y por qué otros que ni siquiera hacen nada, y para tu obra los tienes mejor que yo. ¿Sí? Y yo lo voy a ser franco, antes era uno de ellos, y me incluyo, ¿va? Sí, entonces pues es una buena enseñanza que lo poco que estudié de Jonás, ¿verdad? Y pues sí, me hizo reflexionar que todavía ayer no estaba yo, dije, pasaré o no pasaré. Hoy en la mañana no fui a trabajar, dije, no, voy a estudiar, porque no tengo que huir, ¿verdad? Mm, La primera vez que me dicen que pasen, pues por algo tengo que empezar, ¿verdad? Entonces, por algo se empieza, ¿verdad? Entonces no es un exégeta, pero pues poco a poco hay que irse afilando, hay que irse afilando. Sí, 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 bueno, pues es todo, ¿verdad, hermanos? Pues que Dios me los bendiga, pues, y para la próxima, pues nos prepararemos, ¿verdad? Y pues le pido perdón a Dios por no prepararme mucho, sino que lo que pude agarrar, y que Dios me los bendiga. Amén.